Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de Literatura 2. El siguiente tema que vamos a ver está planteado con la siguiente pregunta. ¿El hombre puede reír y llorar al mismo tiempo? William Shakespeare, Hamlet. Vamos a analizar la obra Hamlet de William Shakespeare. William Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés. Nació en una familia acomodada. Él es pues uno de los escritores más reconocidos de todos los tiempos y escribió sobre todo obras de teatro dramáticas, ¿no? En estas obras de Shakespeare se destaca un dominio del lenguaje extraordinario. Ustedes ya analizaron una escena de la obra Hamlet, en donde la sombra del rey Hamlet le revela al príncipe Hamlet, a su hijo, cómo fue asesinado, ¿no? Obviamente esta escena es fundamental en la trama y en el tema en sí de la obra, ya que, bueno, es donde se da a conocer el crimen en el cual, en torno a este crimen, pues se desarrolla todo el contexto de la obra. Entonces es una escena importante. Ustedes ya como actividad esta semana analizaron el guión e incluso inventaron un final sin saber cuál es el final de esta obra, que era la intención de la actividad, y hoy vamos a retomar el contexto de la obra, ¿sí? Como se habrán percatado y les decía, el lenguaje que utilizan estos diálogos es muy elegante, muy formal, tiene una retórica increíble, y esto es una característica de las obras de William Shakespeare. A ello se debe que, bueno, a lo largo del tiempo, pues siguen siendo obras representadas, siguen siendo obras leídas y siguen siendo textos analizados por estudiantes y docentes de la materia de literatura, como es el caso. Ahora bien, entre sus títulos también conocidos, además de Hamlet, tenemos Otelo. Romeo y Julieta posiblemente sea el más conocido. Julio César, y bueno, dentro de su obra poética escribió algunos sonetos también, pero en realidad a William Shakespeare se le conoce más que nada por obras teatrales. Ahora bien, vamos a ver un video que contiene el resumen ilustrado de Hamlet. Pongamos atención, por favor, para que podamos contextualizar más a fondo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este canal, Biscuits and Apples. El día de hoy te traigo la historia de Hamlet. Esta tragedia se sitúa en la Edad Media, en el reino de Dinamarca. La historia comienza con Horacio, un joven noble que llegaba de viaje a Dinamarca. Al arribar al castillo de Elsenor, se topa con un grupo de guardias que se notaban algo alterados. Curioso, se acerca solo para escuchar que uno de ellos aseguraba haber visto la otra noche a un fantasma paseando por los jardines del castillo. Horacio se muestra incrédulo de lo que cuenta el soldado. Sin embargo, en ese mismo momento, el fantasma del que se hablaba vuelve a hacer acto de presencia, espantando profundamente al grupo de hombres, que no pueden evitar notar que se parece demasiado al rey recién difunto. Por más que tratan de detenerlo o hacerlo dialogar, no lo consiguen. Así que Horacio, que era buen amigo del príncipe, decide que le contará lo que acaba de ver. El príncipe del que hablo se trata ni más ni menos que de Hamlet, quien, como podrán adivinar, es el protagonista de esta historia. Es un tipo atormentado, vacilante, muy tímido y de poca soltura para tomar buenas decisiones. Su padre, el viejo rey, acababa de morir hacía 2 veces, y era su tío el que ahora había tomado las riendas del reino. Hamlet, poco hábil en las tareas del gobierno, se había volcado mejor a los libros, la poesía y la meditación. Era un sujeto que vivía más bien amargado. Le molestaba saber que su madre, Gertrudis, había accedido a casarse con su tío casi enseguida al funeral de su padre. ¡Con su tío! Hamlet odiaba profundamente al tío Claudio. Le parecía un advenedizo, alguien que no respetó ni el mínimo duelo por la muerte de su propio hermano, y de su madre, la reina, guardaba una opinión similar. Así que mientras los días pasaban, Hamlet no podía sino masticar su dolor y su rabia una y otra vez en silencio, viendo cómo su tío y su madre celebraban con juegos y fiestas, y como no podía soportar verlos, prefería fingirse loco. De esta manera no tendría que replicar de forma sincera cada vez que le tocaba cruzarse con ellos.
Claudio, mientras tanto, mantenía otras preocupaciones. El rey de Noruega amenazaba con invadir Dinamarca y anexionarse estas tierras, por lo que envía a unos embajadores a tratar de dialogar con él e intentar hacerlo entrar en razón. Detrás del trono siempre se encontraba Polonio. Consejero real y chambelán de la corte, Polonio buscaba por todos los medios congraciarse con los nuevos reyes, haciéndoles notar que él no solía equivocarse en sus sugerencias, y se guiaba de acuerdo a sus propios intereses. Este sujeto tenía 2 hijos, Laertes y Ofelia. En aquellos momentos, el rey acababa de concederle al joven Laertes el permiso de regresar a su adorada Francia. Laertes siente un gran dolor al dejar a su familia. Sobre todo, estimaba mucho a su hermana, Ofelia, a la cual al despedirse le aconseja que se mantenga alejada de Hamlet, quien aparentemente la ha estado pretendiendo con cortejos aislados, aunque aparentemente bien intencionados. Polonio respalda esas ideas, pues cree que Ofelia puede salir lastimada, ya que el príncipe quizás solo tuviese un pequeño capricho pasajero con ella, y además la muchacha no era de sangre noble de todas maneras. Debo decir que Ofelia es un personaje en continuo conflicto. Es frágil y volátil, de poca convicción propia y a la que todos desean manipular. Así que, por querer congraciarse con todos, acepta que olvidará a Hamlet en la medida de lo posible y le cerrará cualquier entrada. Mientras eso pasa, Hamlet ha sido informado por Horacio y otro guardia respecto a la aparición del espectro. Incrédulo, el príncipe accede a seguirlos a la explanada del palacio por la noche para comprobar por sí mismo si aquel fantasma realmente se presenta o es una invención cruel. No pasa mucho tiempo hasta que, montando guardia junto a ellos, Hamlet comprueba que hablaban con la verdad. El fantasma vuelve a aparecerse por los jardines, y sin duda alguna es su padre. Esta vez, al fin, el espectro habla y lo hace solo para pedirle a su hijo que lo siga a solas hasta un lugar aparte. Una vez ahí, el espíritu de su padre le comparte un secreto final, el cual no le ha permitido descansar en paz. Le confiesa toda la verdad a su hijo, y la verdad era que, contrario a lo que todos pensaban, el viejo rey no había muerto en un accidente mordido por una víbora en el jardín. No, la verdad era que, mientras él reposaba en los jardines del castillo y dormitaba, su hermano Claudio se había acercado con sigilo, y echándole unas gotas de veneno por su oído, lo había dejado morir a solas, huyendo después con presteza. El tío Claudio era un asesino. Había cometido aquel crimen por quedarse con la corona y con la reina, todo por su infinita ambición, y era tarea de Hamlet despertar de su letargo, ir a vengarlo y reclamar para sí el reino de Dinamarca, tal como le correspondía por derecho propio. Hamlet, muy perturbado, regresa a paso lento a donde estaban sus compañeros, pero decide no contar ni una sola palabra de lo que le había confesado el espectro. Eso sí, les hace jurar que no le dirán nunca a nadie lo que habían visto esa noche, a lo que ellos acceden. El príncipe queda profundamente tocado por lo que había conocido, y lleno de repulsión por los reyes, regresa al castillo, acentuando su locura fingida para no tener que hablar con nadie. Con quien se topara, decidió que solo diría disparates infantiles para que nadie sospechara de que sabía la verdad, que no lo reflejaran sus palabras llenas de odio. Un día, Hamlet se presentó en los aposentos de Ofelia a solas y por sorpresa. La tomó por la muñeca y, acercándola contra sí, la vio fijamente y soltó un hondo suspiro de pesar infinito. Luego de eso se retiró sin mediar una sola palabra. Ofelia, obediente, fue a contarle todo directo a su padre, con lujo de detalles. Polonio, pensativo, reconoció en aquella actitud un auténtico enamoramiento por parte del príncipe hacia su hija, y se convenció de que no se trataba de un capricho pasajero como lo había pensado. Estaba lejos de entender por qué Hamlet suspiraba, que solo buscaba a alguien que lo entendiera en su dolor y que aún así no podía contar lo que sabía. En la sala del trono, los reyes reciben a un par de jóvenes nobles llamados Rosenkrantz y Guildenstern. Estos 2 muchachos eran viejos amigos de juergas de Hamlet. Los reyes los habían llamado con un propósito específico. Se habían dado cuenta de que Hamlet últimamente estaba un tanto errático, hablando solo y portándose como un lunático. Extrañados y a sabiendas de que rehuía de todas las conversaciones, pensaron que quizás se abriría un poco a contarle sus penas a estos viejos amigos suyos a solas, y en caso de no ser así, tal vez la presencia de estos jóvenes lo distraería un poco de sus tristezas. Cuando se dirigen a realizar su misión, Polonio aparece triunfante ante los reyes para comunicar 2 buenas noticias. Primero, la llegada al fin de los embajadores que habían enviado a Noruega,
y segundo, que él había averiguado por cuenta propia cuál era el problema del príncipe. Los embajadores soltaron la primera buena nueva. Todo se trataba de una gran confusión. El rey noruego no tenía intención de invadir Dinamarca, sino Polonia, y por ello Fortinbras, el príncipe de Noruega, solicitaba paso franco por su reino para llegar hasta la nación rival. Tranquilizado por ello, enseguida Claudio pidió a Polonio que le contara lo que había averiguado respecto a su sobrino. El chambelán al instante sacó de su bolsillo una carta que le había entregado su hija. Era una carta que le había escrito Hamlet a ella, llena de florituras y declaraciones de amor. La leyó en voz muy alta, destacando lo ridícula que sonaba en líneas generales, y además informándoles a los reyes que su obediente hija lo tenía al tanto de todas las galanterías que Hamlet le había mostrado en su momento. Antes de pedir su opinión, Polonio quiso saber si Claudio opinaba que había actuado bien con informar esto, lo que el rey afirmó. No obstante, estaba dubitativo. No estaba del todo seguro de que Hamlet en realidad estuviese loco de amor, como afirmaba Polonio, y es que no ignoraba que en el fondo su posición como rey pendía de un hilo si alguien descubría su pequeño secreto. Desconfiaba mucho de su sobrino. Rosencrantz y Guildenstern no lograron sacarle gran cosa. Hamlet se fingió más loco que nunca, y si bien admitió que se encontraba mal de la cabeza últimamente, se guardó de revelar qué lo traía de esta manera. En dado momento se desinhibe, y les echa en cara que sospechaba que los reyes los habían enviado, lo que ellos niegan enérgicamente. Pero Hamlet no era tonto, sabía que lo estaban tratando de averiguar, y no se fió de ellos en lo absoluto. Los dos jóvenes entonces le propusieron que, si no deseaba contarles las penas que pasaban por su cabeza, se quedara al menos a ver a los actores cómicos que habían llegado al castillo, porque traían un show muy entretenido. Hamlet accede, pero se asegura de preguntar si los reyes acudirán también a presenciarlo, ante lo que respondieron que sí. Un rato después entra Polonio al aposento a informar que los actores acaban de llegar, por lo que Hamlet, después de portarse como un lunático con el chambelán, acude a hablar con ellos. Los saluda con mucha efusividad y les da una cálida bienvenida al castillo. Cuando todos se retiran para prepararse, el príncipe se acerca al primer actor y discretamente le pregunta que si puede interpretar también, al final, un pequeño pedacito teatral que él mismo le escribiera. El actor accede a la petición. Más tarde, los reyes inquieren que Rosencrantz y Guildenstern sí pudieron averiguar algo de la locura de Hamlet, cosa que ellos se ven obligados a negar, explicando el fracaso de la misión. Pero Claudio tiene un pequeño as bajo la manga. Él y Polonio han convenido en tender una trampa al príncipe, utilizando una vez más a Ofelia como cebo. Polonio y el rey se ocultan detrás de un tapiz, no sin antes haberle dado a Ofelia un libro para que fingiera que estaba leyendo a solas y paseando de casualidad por esa sala en la que seguramente se toparía con Hamlet. Y así fue. Se cruzaron y no pudieron evitar hablarse, mientras los dos espías aguzaban los oídos detrás de las cortinas. Pero Hamlet estaba entendiendo todo y ligando cabos. Cuando encuentra tan solícita a Ofelia, considera evidente que es otra enviada de los reyes, y procura hacerle todos los desplantes posibles. Y si bien es verdad que quería dejar en claro que estaba loco y desvariaba diciéndole barbaridades que estropeaban cualquier rastro de viejo amor que sentía hacia ella, también es verdad que sentía un auténtico desprecio por la que ahora entendía como una marioneta que cedía a los caprichos de cualquiera que pudiese manipularla. Hamlet le preguntó si era honesta con él, y ella lo afirmó. Con un enérgico «déjame y vete a un convento», el príncipe se retira, dejando a la joven bastante maltrecha, quien se daba cuenta de que no podía complacer a todos a la vez. Polonio se encuentra molesto porque Ofelia no puede llevar a cabo una misión que él considera sencilla, que no puede seducirlo y que lo deja mal parado frente al rey. Este, por su parte, sospecha enormemente que la supuesta locura de Hamlet no tiene nada que ver con el mal de amor, y por primera vez tiene verdadero miedo. Todo parecía indicar que tramaba un plan. Polonio intenta una última estrategia. Le pide a la reina que sea ella quien hable con Hamlet. En su opinión, si el príncipe no se había abierto con sus viejos amigos ni con su antigua amada, sí que debía hacerlo ante su propia madre. Para ello, volvió a idear esconderse detrás de un tapiz, escuchar y luego informar diligentemente al rey de todo cuando se enterara. Así quizás recuperara un poco la confianza del monarca, quien ya dudaba de sus consejos. En el gran salón, los actores se preparan para su show. Hamlet le da en secreto sus últimas indicaciones al primer actor respecto a lo que le había pedido y luego acude al lado de Horacio, su fiel amigo.
Le pide que por favor no despegue la mirada de lo que haga el rey y de sus reacciones a la pequeña sorpresa que le tiene destinada. Después se sienta junto a Ofelia. Sabe que no es muy lista y se aprovecha de eso, intentando manipularla nuevamente a su favor. La sorpresa resultó ser bastante simpática. Los actores representaron una escena sumamente similar a la de Claudio echándole veneno por el oído al padre de Hamlet. Aquello dejó al rey pálido y sin aliento. Enseguida no pudo reprimir levantarse y retirarse. El horror le fue mayor que la necesidad de explicar su súbita retirada. Hamlet lo sabía todo. Él y Horacio, por su parte, lo observaron reaccionar. Ahora estaba completamente confirmado. La historia del espectro era real. Claudio era un asesino. Cuando el show termina, Rosencrantz y Guildenstern se aproximan a Hamlet. Le comunican que la reina desea verlo en sus aposentos. Mientras, Polonio estaba metiéndose detrás del tapiz para espiar. Por su lado, cuando Hamlet va, los jóvenes nobles se reúnen con el rey, quien les tiene una misión especial. Ha determinado que el príncipe se irá a Inglaterra, muy lejos de Dinamarca, y ellos lo llevarán. También llevarán consigo una carta sellada por el rey. Le solicita a su aliado, el rey inglés, que lo ejecute. Así, Claudio se lavaba las manos y el príncipe moriría en tierras ajenas. Hamlet entra a ver a su madre, pero en realidad no logran dialogar. El príncipe, herido por la conducta de su madre, reprocha amargamente su traición y su ambición. Cuando la reina decide levantarse y marcharse, los ánimos se exaltan y ésta pide auxilio, lo que hace que Polonio, detrás del tapiz, se agite inquieto. En un arranque, Hamlet saca su espada y atraviesa el que se encuentra oculto. Detrás del tapiz cae Polonio, herido de muerte, a la vista de su asesino. Hamlet no lo lamenta realmente. Considera que Polonio siempre fue un traidor y un chismoso. Así que después de recriminar a su madre la serie de acciones, sale de la habitación arrastrando el cadáver. Cuando el rey se entera de lo sucedido, determina que aquella misma tarde su sobrino zarpará hacia Inglaterra. Rosencrantz y Guildenstern se acercan a Hamlet para intentar conducirlo afuera y averiguar dónde ha escondido el cadáver, pero él los trata como traidores y les da la espalda, si bien obedece respecto a esa Inglaterra. Una vez que se va, el rey parece quedarse más tranquilo. Sin embargo, los problemas no terminarían ahí. Alguien ha ido con el mensaje de la muerte de Polonio a Francia para que llegue a oídos de su hijo Laertes. Para colmo de males, Ofelia luce quebrada de ánimo. Horacio, que aún estaba en la corte, le cuenta a la reina que la joven ha perdido verdaderamente el juicio y se consuela con los libros tras conocer la muerte de Polonio. La reina quiere verla, pero Ofelia se encuentra enajenada y no responde con coherencia. Los problemas pronto le caen encima al rey. Unos mensajeros le mandan decir que a las costas del reino ha arribado el joven Laertes, furioso, pues está buscando matar al rey, a quien considera el verdadero asesino de Polonio. El pueblo clama con fervor. La noticia ha corrido como pólvora y todos aclaman a Laertes como el que debería llevar la corona en verdad. Claudio no encuentra cómo calmar a la turba envalentonada, y mucho menos a Laertes, que llega convencido de su culpabilidad y con la espada desenvainada. No obstante, mientras encara al rey, quien por su parte le explica que él tenía una coartada sólida, aparece Ofelia profundamente alterada. Laertes poco a poco se convence de que quizás el culpable no era Claudio, sino, como éste dice, lo habría sido Hamlet. Después de una deliberación, comprende que su furia debe dirigirse al joven príncipe, ahora ausente de la corte. En la habitación contigua, a Horacio le llega una carta. Se trata ni más ni menos que de su amigo Hamlet, quien le cuenta que a la llegada a Inglaterra, unos piratas atacaron su barco y lo retuvieron. Rosencrantz y Guildenstern habían seguido su camino para hablar con el rey, pero Hamlet cautivo había hecho un trato con los piratas, y estos lo devolverían a Dinamarca a cambio de un jugoso rescate, por lo que le exhortaba a Horacio cumpliera con esto. Así Horacio parte de inmediato al puerto con el dinero convenido para pagar su libertad. Mientras el rey y Laertes discuten sobre por qué Hamlet entonces seguía con vida de tan grave agravio, una segunda carta le es entregada a Claudio. Se trataba nuevamente de Hamlet, quien le avisa escuetamente que debido a una situación imprevista estaba de regreso en Dinamarca. Laertes se retuerce de ira, pero Claudio le recuerda que así es mejor, que podrá ver a los ojos al asesino de su padre y recriminarle sus hechos. Además, tiene un plan para acabar con la vida del joven príncipe, un duelo de esgrima orquestado.
El rey le explica que pueden invitarlo a combatir en un duelo amistoso, pero que la espada de Laertes tuviese la punta de su hoja envenenada, con lo que al más mínimo rasguño accidental, Hamlet habría de morir y nadie sospecharía de nada. Por si las cosas no iban bien y Hamlet resultase vencedor, de todas maneras el rey tendría preparado una copa de vino para aliviar su sed, la cual contendría también el fatídico veneno. Laertes estuvo de acuerdo con todo aquello. En aquellos momentos irrumpe la reina con gran pesar. Explica que Ofelia se ha ahogado en el río. Parecía que, con lo distraída que iba, la rama de un árbol en la que se recargaba se había roto y había acabado en la corriente del río. Esto solo exacerba aún más el odio que Laertes siente por Hamlet. A su regreso al castillo, Hamlet y Horacio pasan por un cementerio, en donde encuentran a un sepultero, quien, muy quitado de la pena, cava zanjas mientras arroja huesos y calaveras para hacer más espacio en la tierra, como si toda su vida se hubiese dedicado a ello. Hamlet recoge una calavera del suelo y le pregunta a quién correspondía aquel resto humano, a lo que el sepultero le responde que era de Yorick, el viejo bufón de la corte. Hamlet reflexiona sobre aquello. Yorick llevaba 23 años muerto y recuerda con añoranza y melancolía cómo le divertía observar y hablar con aquel hombre cuando él era un niño. En aquellos momentos se gira y se da cuenta de que viene llegando Laertes, los reyes y un sacerdote dispuestos a dar sepultura a una persona. Escondiéndose, aguza el oído y se da cuenta de que habla ni más ni menos que de Ofelia. Hamlet decide salir a encarar a Laertes cuando éste prorrumpe en un discurso de odio contra el que fuera el asesino de su padre. Ahí, en el cementerio, ambos jóvenes se encaran. Laertes le recrimina a Hamlet que le ha arrebatado todo cuanto ha querido. Hamlet le dice por su parte que no entenderá nunca su dolor y que el verdadero amor que en el fondo él le profesó a Ofelia sobrepasa cualquier amor que pudiese tener un hermano. Los reyes tienen que separarlos porque estaban a punto de llegar a los golpes, y sutilmente Claudio le recuerda el plan a Laertes, con lo que se tranquiliza. Por su parte, Horacio jala a Hamlet para llevárselo de ahí e intentar apaciguarlo. Mientras se retiran, Hamlet le revela a su amigo que en realidad conoció bien los planes de su tío desde que encontró la carta dirigida al rey de Inglaterra en el camarote del barco, y por eso sabía que lo conducían hasta su muerte. Así, aprovechando que Rosencrantz y Guildenstern se habían descuidado, él cambió cuidadosamente la carta, escribiendo una y sellándola con el anillo de su padre, que aún conservaba consigo. La carta falsa, que también iba dirigida al rey, le solicitaba que mandase a ejecutar a sus dos portadores. Así, los nobles Rosencrantz y Guildenstern encontraron la muerte. En aquel momento aparece un criado del rey con un mensaje. Claudio había apostado a que Laertes ganaría un encuentro de esgrima contra Hamlet. Este, incapaz de ver manchado su honor con esa ofensa, se vio obligado a aceptar, además de que después de la molestia que tuvo en el cementerio, comenzaba a calmarse y a preguntarse por qué él había agarrado contra Laertes. Así decide que acudirá al encuentro, confiado en su habilidad con la espada. Una vez en el castillo, Hamlet procede a disculparse con su rival por su afrenta anterior, cosa que éste acepta. Así que se desarrolla ese pequeño combate supuestamente amistoso, en el cual, según lo convenido, Laertes elige la espada que previamente había sido envenenada. Los reyes, dispuestos a disfrutar el espectáculo, se sientan y observan con atención. Durante el transcurso del mismo, Hamlet es arañado por la espada de Laertes. Sin embargo, en medio de un forcejeo, Laertes también resulta lastimado por su propia arma. El rey se encuentra expectante. Tan emocionado está en la pelea que no se da cuenta de que la reina ha bebido de la copa que él tenía preparada en la mesa cercana, la copa con el veneno destinada a Hamlet. Gertrudis se desploma repentinamente. El rey acude a ayudarla, mientras se excusa diciendo que se desmayó por la intensidad del combate. Sin embargo, Laertes entiende que la reina ha bebido de la copa envenenada y no puede más con aquel engaño. Cuando Hamlet se dirige a buscar al culpable de aquella traición, Laertes lo revela todo. La furia del príncipe no conoce límites y, ofuscado, se encara con su tío Claudio, a quien atraviesa con su espada en medio de su dolor. Después, mientras agoniza, le da de beber lo que resta del vino envenenado. Laertes, moribundo también, le solicita perdón por la trampa en la que participó, falleciendo poco después. En última instancia, Hamlet también se desploma. Cuando llega Horacio en su ayuda, él solo tiene fuerzas para pedirle que intente contar la verdadera historia a todo el pueblo. Por último, señala como su último deseo que le dé su voto a Fortinbras el noruego, para que reciba la corona de Dinamarca, y con ello evitar una guerra civil. Después de aquello, Hamlet muere también.
Es una obra muy completa. Esta es la portada, Hamlet de William Shakespeare, y a la derecha tenemos a William Shakespeare. Y bueno, hay una serie de temas que quisiera puntualizar, pero antes de ello, la parte de la calavera, este monólogo que tiene Hamlet, que narra el libro en torno a la toma de decisiones y a la vida misma en sí, desata la frase más famosa de Hamlet y una de las más características o que vinculan con el autor también, esta de ser o no ser, esa es la cuestión. En algunas traducciones, ser o no ser, ese es el dilema, ¿no? Es una frase que engloba un contexto bastante más complejo que simplemente ser o no ser, y pues esto ha logrado mantener la obra de Hamlet vigente hasta nuestros días, a pesar del tiempo. Pues este dilema o este conflicto entre el espíritu humano y que Hamlet lo representa con una dificultad para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, mientras seamos seres humanos, debemos tomar decisiones, debemos tomar una u otra decisión y siempre estamos constantemente en ese conflicto. En habilidades de lectoescritura hablábamos sobre la resolución de problemas y esto implica una toma de decisión y dijimos que en todo momento estamos en contacto con esta situación y estamos resolviendo problemas desde los más simples hasta los más complejos, ¿verdad? Eso tiene que ver con la toma de decisiones y pues Shakespeare en esta representación hace manifiesta la duda y la desesperación del ser humano, sobre todo ante la toma de decisiones difíciles, ante la solución de conflictos que impactan en nuestras vidas. A eso se refiere esta frase, ser o no ser, esa es la cuestión. Y bueno, va a enfatizar entonces la representación de la duda y la desesperación del ser humano, como lo dije. ¿Sí? Ahora bien, trata algunos temas relevantes que quisiera ir puntualizando, pero antes, aquí hay algunas características generales de la obra que ya vimos, ¿no? Hamlet es una tragedia escrita por el dramaturgo William Shakespeare, probablemente compuesta entre 1599 y 1601. Hay quien cree que se escribió en 1603, entonces pudiera oscilar entre esas épocas. La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, es una de las piezas teatrales más famosas de la cultura occidental, también una de las más criticadas y también una de las más representadas en todo el mundo. Dice que es el drama más extenso de Shakespeare, les decía, es un libro sí bastante extenso en comparación a otras obras, y la principal tragedia de la lengua inglesa, es decir, es una obra emblema de la literatura inglesa y también una de las más reconocidas de William Shakespeare. Yo creo que después de Romeo y Julieta, Hamlet sería la más. Y es una de las historias más rodadas del mundo, sea más representada en películas y en representaciones teatrales. Bueno, hay una teoría que dice que Shakespeare tomó esta obra o la plagió de otra obra antigua que se conocía como Ur-Hamlet. Esto no está confirmado, pero hay muchos escritores que consideran a Shakespeare como una especie de farsante, o al menos que él no escribía la totalidad de sus obras, sino que estas eran de alguna forma plagiadas o retomadas de obras más antiguas y como reestructuradas. Si esto es así, de cualquier forma hay que reconocer que William Shakespeare, como escritor y dramaturgo, era un maestro, y si mejoró una obra existente o fue una creación propia, de cualquier forma tienen un lenguaje bastante refinado, maneja una retórica excepcional y también pues ha desarrollado las historias con gran calidad también. Y pues también representó obras teatrales en su momento, en esta época. ¿Sí? Ahora bien, respecto a los temas que trata la obra, tenemos por un lado la política y la corrupción. Pues lo vemos, ¿no? Desde que Claudio asesina a su hermano para acceder a la corona y, como la sombra dijo, se queda con la corona y con su esposa, ¿no? Entonces, desde aquí
podemos analizar una cuestión de corrupción. También habla de alguna situación de conflicto en Dinamarca, donde se desata una guerra. Y bueno, el espectro del rey muerto pues va a desenmascarar esa corrupción que invade la vida de Dinamarca en ese momento, ¿verdad? Por otro lado, tenemos alguna cuestión de apariencia y realidad. En cuanto a la apariencia, pues Claudio, el mismo Claudio, aparenta o manifiesta un dolor por la muerte de su hermano, cuando en realidad él mismo lo mató, ¿no? Entonces, y también hay una línea muy delgada entre lo real y lo ficticio, toda vez que, pues, la aparición de un espectro del rey difunto, la interacción que tiene Hamlet con esta sombra, pues pudiera hacer llegar a pensar en algunos momentos que Hamlet está loco en la obra, que es un personaje que perdió la cordura, y, no, y en otras no, que solamente finge estarlo y que pues lo que está haciendo tiene todo un sentido. Entonces, bueno, hay una cuestión de apariencia y realidad muy curiosa. También tenemos la muerte y el sentido de la vida, ¿no? Pues es un tema central de la obra. Al final de entrada todos mueren, como ya lo vimos en el resumen, pero también hay una crítica fuerte social, ¿no? Si vivir en este mundo corrupto y seguir soportando esta corrupción, este mundo podrido, entre comillas, ¿no? O mejor partir, ¿no? Y terminar con la agonía. Incluso maneja por ahí un tema un poco fuerte de suicidio. De suicidio. Bien, la venganza, pues bueno, este tema también es central en la obra, toda vez que pues Hamlet, al enterarse a través de la sombra de su difunto padre sobre la situación, pues él tiene la intención de vengarlo. Y entonces así es como entra en ese conflicto entre llevar a cabo la venganza que le fue solicitada o abstenerse, ¿no? Entonces, bueno, al final sí ejecuta una venganza, asesinando a Claudio, pero pues la obra gira en torno a esto y también, ¿no? El hermano de su amada pretende vengarse de él por haber asesinado a su padre. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la venganza está presente en todo momento. Por ahí tenemos un aspecto de ironía. Hamlet siempre utiliza un lenguaje irónico cuando insulta a Polonio. También hay un poquito de humor en cuanto a la trama, pero en sí es un drama, entonces no es algo tan cómico, pero las partes de humor que el maestro Shakespeare insertó en la obra permiten aliviar un poco la tensión del drama, ¿no? Para no tener como al espectador tenso durante toda la obra, ¿sale? También viene por ahí un aspecto de misoginia y el papel de la mujer, ¿no? Hay quien dice que Hamlet representa un personaje misógino, ¿no? Que no tiene un apego, un respeto por la mujer en cierta forma. Y bueno, hay quien así lo considera. Y bueno, esto se lo atribuye a que las dos mujeres que interactúan con Hamlet en la obra, que es su madre y su amada, pues lo decepcionan por su forma de tratarlo, ¿no? Su madre estuvo dispuesta a verlo morir y su amada se prestó a un montaje que lo podría perjudicar. Entonces, ante estas situaciones o traiciones, bueno, se le atribuye el comportamiento que tiene. También en toda la obra solamente aparecen dos personajes femeninos, ¿no? Que son ellas mismas y no hay más. Por eso es que pudiera tener un tinte de misoginia. Y estas dos mujeres, que son las únicas que aparecen en toda la obra, todos los demás personajes son varones, son sumisas a hombres que actúan como villanos dentro de la trama. Entonces, a eso se debe. Por lo que respecta a la duda, pues ya hablábamos del ser o no ser, esa es la cuestión. Es el tema central de la obra, el conflicto constante del protagonista entre hacer o no hacer un acto de venganza y las decisiones que va tomando en torno a ello. Entonces, bueno, pues ahí es donde está la duda.
y que al final, bueno, toma la decisión de terminar asesinando. En eso radica el drama. También hay un aspecto religioso. Pues es una época en donde el catolicismo está a flor de piel, ¿no? Entonces, pues obviamente al desarrollarse en esa época, y en este contexto perdón, en este contexto, bueno, pues de entrada la sombra se presenta a sí misma como que proviene del purgatorio, ¿no? Habla de llamas y todo esto, y bueno, eso tiene que ver con el contexto religioso de la época. Y además, pues Hamlet está en ese conflicto entre llevar a cabo o no llevar a cabo una venganza, eh, o dejar como que la venganza lo quiere a través de Dios, que es lo que dicta la doctrina católica. Entonces, se hace presente también este tinte de acuerdo a la época, ¿no? Y la influencia religiosa, y algo que se puede apreciar también en la obra de teatro es como el maestro Shakespeare es capaz de introducir una obra teatral dentro de una obra teatral, ¿no? Esa parte también es bastante interesante, como es que el personaje principal se inmiscuye dentro de una obra de teatro que se presenta también a los reyes, y es cuando utiliza esta obra, ¿no? El príncipe de Dinamarca, Hamlet, para dar a conocer el asesinato de su padre por su tío Claudio. Y bueno, entonces, además él también eh, toma diferentes máscaras o diferentes representaciones, como cuando quiere hacerse loco con los amigos que van en busca de información, o cuando se cruza con su amada, pero finge estar disvariando para evitar dar la información que le quieren sacar. Bueno, entonces Hamlet está actuando en ciertos momentos y además interviene en el guión de la obra de teatro que se presenta dentro de la misma obra, ¿no? Entonces, con estos tintes magistrales muy al estilo Shakespeare son bastante interesantes para reflexionar. Y bueno, a manera de contexto de la obra, hasta aquí estaríamos llegando. Ustedes ya leyeron una escena y por ahí vi guiones bastante interesantes en torno a esto. Y bueno, finalmente, y para cerrar, como manera de conclusión, hablábamos de un cuestionamiento, si el ser humano es capaz de reír y llorar al mismo tiempo, y tiene que ver con este conflicto de la obra, con el ser o no ser, con cómo se introducen algunas cuestiones un poco de comedia para suavizar o matizar toda la tensión dramática de la obra. Y bueno, al respecto podríamos decir que la risa y el llanto pues son manifestaciones que nos permiten expresar emociones, expresar sentimientos como seres humanos, ¿no? Podemos reír o podemos llorar de acuerdo a los diferentes estímulos que recibimos. Y también ya hablamos de percepción y de estímulos del exterior y cómo impactan en nuestro nivel de conciencia y en los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, bien, si son la risa y el llanto algo que nos permite expresar emociones y que respondemos a diferentes estímulos, es de hecho físicamente posible reír y llorar al mismo tiempo. Pues esto no quiere decir que esté mal, sino está asociado a la intensidad de los estímulos o emociones que estamos experimentando, recibiendo o percibiendo del exterior. Entonces, si tenemos un sentimiento muy fuerte que nos da felicidad, podemos llorar de felicidad y reír al mismo tiempo, ¿sale? O también podemos tener sentimientos encontrados, uno agradable y un desagradable, y eso me puede generar ese conflicto entre reír y llorar, ¿sale? Creo que todos lo hemos llegado a experimentar, alguna situación que a veces nos enoja y también nos da risa o nos entristece, y bueno, en fin. Pero la alegoría planteada en un inicio con el cuestionamiento va más encaminada hacia lo que decíamos, ¿no? El constante conflicto del ser humano en la toma de decisiones, entre hacerlo o no hacerlo, entre ser y no ser. Esa es la cuestión. ¿Sale, chicos? Hasta aquí vamos a llegar con el tema de Hamlet y agradezco su atención. Cualquier duda quedo pendiente en sesiones Zoom o en WhatsApp.